Portémonos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Gloria al Señor. Qué maravillosa la palabra de Dios, ¿verdad? Estábamos escuchando estos días la palabra del Señor expuesta con mucha claridad, y qué tan bueno, ¿verdad?, que esta palabra a nosotros nos da mucha esperanza, nos infunde confianza. Por eso es tan importante, hermanos, que nosotros todos los días de nuestra vida abramos nuestro corazón a la palabra, porque ella nos perfecciona, ella nos limpia, ella nos insta a nosotros a ser mejores cada día, mejores personas, mejores ciudadanos, mejores esposos, esposas, mejores hijos, mejores seres humanos. Gloria al Señor. Yo creo que no hay otra cosa más grande, ni más especial, ni más efectiva, digámoslo así, que la palabra del Señor. Hay muchos consejos, hay muchas enseñanzas que uno escucha, que uno lee, pero nada como la palabra de Dios. Gloria al Señor, que es viva y eficaz. Gloria a Dios. Bueno, dice en este pasaje que leímos, y sobre todas estas cosas vestido de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, en la que asimismo fuiste llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Escogidos de Dios. Nosotros fuimos escogidos por el Señor. Hermanos, yo creo que nunca nosotros podemos cansarnos de darle gracias a Dios por habernos escogido, porque yo siempre pienso que entre tanta gente que hay en el mundo, tantos millones de seres humanos, el Señor habernos escogido a nosotros es algo muy grande, ¿verdad? Que nosotros estemos aquí sentados a la mesa escuchando la palabra del Señor. Esta noche voy a hablarles de un personaje que ha sido y será muy famoso. De pronto el mundo siempre resalta personajes famosos por su belleza, por su dinero, por sus logros, por su inteligencia. Y de pronto este personaje del cual yo les voy a hablar esta noche quizás no ha salido en los periódicos, ni nunca salió, pero qué tan bueno que quedó registrado este personaje, yo diría que para eterna memoria, porque pronto qué predicador habrá que no haya hablado, y es precisamente de una mujer que era costurera. A ver si las hermanas saben cómo se llamaba esta mujer. Era Dorcas. Era una mujer que era costurera. Y qué bueno hablar en esta noche que estamos tratando del vestido nuevo que Dios nos ha dado a nosotros como escogidos de Dios. Dice que en la antigua ciudad amurallada de Jope, que se encuentra a orillas del Mediterráneo, a 45 kilómetros de Jerusalén, constituyó el punto a donde llegaban los cedros del Líbano
para la construcción del templo de Salomón. Parece ser que Jope fue una ciudad muy famosa. Era un lugar estratégico, era un puerto. Y se dice, según la historia, que allí a ese puerto era donde arribaban los barcos, no sé, según las embarcaciones de ese entonces, allí llevaban el cedro del Líbano, con el cual construyeron el templo de Salomón. Y allí en esa ciudad vivía esta mujer. Es el mismo lugar donde Jonás se embarcó cuando huía de la presencia de Jehová. También se dice que Jope se hizo famosa porque era un lugar donde allí los agricultores tenían unos sembrados muy especiales de cítricos, las mejores naranjas y limones que se comían en el entonces eran cultivadas allí en esa ciudad de Jope. Entonces allí vivía una piadosa costurera llamada Dorcas, de la cual nosotros hemos escuchado tantas veces. Esta mujer, dice la historia, que era una mujer muy ejemplar. No se dice que era una mujer adinerada, ni quizás tampoco la palabra del Señor la realza por su belleza, sino que precisamente fue algo muy grande la actitud y la virtud que esta mujer tenía, y era que era una mujer piadosa, era discípula, era una mujer que constantemente se preocupaba por estar aprendiendo más y más del Señor. Y ella fue, según la escritura lo registra, era discípula y era una mujer piadosa. Dice que Tabita quiere decir mujer de buenas obras. De ahí que nuestra iglesia, de allí sacó el nombre de Dorcas, el culto de las hermanas Dorcas. Esto quiere decir mujer de buenas obras, mujeres que profesan piedad, mujeres que quizás, como lo dijera el apóstol Pedro en alguna ocasión, precisamente el hombre que fue llamado, porque se dice que esta mujer con su aguja, ella todos los días se dedicaba a la costura. Pienso yo que esos vestidos quizás eran a mano. Qué laboriosa esta mujer, ¿verdad? Que ella hacía las túnicas y los vestidos, y algunos de ellos los vendía a precio muy favorable para que quizás las mujeres de escasos recursos pudieran acceder a esta ropa, y las que quizás no tenían ningún dinero para comprar, ella se lo regalaba, según la historia. Esta mujer amaba la misericordia y la verdad. Si era discípula de Jesús y discípula de aquellos hombres discípulos del Señor que en las casas se reunían para hacer la oración y para estudiar la palabra, ella estaba allí. Y en cierta ocasión dice la historia que ella se enfermó. Esta mujer se enfermó, y me imagino que en ese entonces pues los que sabían de medicina natural, me imagino que muchas bebidas y muchas cosas le hicieron a Dorcas para que se aliviara, pero la historia narra que ella se enfermó y murió Dorcas. En la imaginación, cuando uno lee esta historia, uno piensa que quizás esta mujer, cuando murió, que en ese entonces se utilizaban los aposentos altos,
las casas tenían como una especie de habitaciones en la parte de arriba, y quizás allí en ese salón fue donde el velorio más concurrido en la ciudad de Jope. Cuánta lamentación, cuánto llanto, cuánta tristeza de pronto se sintió en esa ciudad, cuánto vacío, todas aquellas mujeres hablando de las obras maravillosas que había hecho esta mujer, de la caridad, de la misericordia de ella. Y en ese velorio quizás eso era un lamento que llegó a oídos de Pedro. Se dice que Pedro estaba en una ciudad cercana llamada Lida, y hasta allá llegaron los mensajeros diciéndole a Pedro que esta mujer había muerto. Dice que él inmediatamente se aprestó para ir a Jope. Quizás Pedro, que caminó con Jesús, que lo escuchó, que vio cuando Jesús resucitó a esa niña que murió, a la viuda de Naín, cuando se encontró con Jesús, y dice la Escritura que los discípulos siempre estaban al lado de Jesús, viendo aquellas cosas maravillosas que Jesús hacía, cómo Él sanaba los enfermos, sanaba los leprosos, cómo Jesús hizo tantas cosas maravillosas, el aliento, la autoridad que Dios le dio a estos hombres. En ese momento, Pedro, recordando quizás todas aquellas cosas maravillosas que hizo Jesús en presencia de ellos, dice que Pedro se aprestó a ir a esa casa donde estaban en luto, donde estaban tan tristes. Dice que la historia que él se arrodilló y oró a Dios, e inmediatamente se dirigió hacia esta mujer, la tomó de la mano y oró por ella, y ella se reincorporó. Gloria al Señor. Qué maravillosa esta historia, ¿verdad? Quizás no es una historia de pronto como las que la sociedad de hoy en día se apresura a publicar, pero fue una historia que marcó a los cristianos, inclusive hoy en día. Porque cuando nosotros leemos la Escritura, la palabra del Señor, nosotros nos damos cuenta cuál es el propósito de Dios en nuestras vidas. El propósito de Dios en nuestras vidas no es hacernos famosos, ni que nosotros resaltemos o nosotros nos volvamos pues tan importantes, quizás por tantas cosas que el hombre cree que es lo importante, sino precisamente recobrando aquellas virtudes y aquellas buenas obras que desde el comienzo del cristianismo fue lo que marcó la historia. Precisamente aquellas mujeres que la Biblia la resalta, tantas mujeres como Ana, que dice que ella todos los días estaba en el templo orando, como Abigail, que fue una mujer inteligente y prudente, como Débora, que fue tan decidida, y como tantas mujeres que la historia la resalta precisamente por esas virtudes, que no son precisamente las virtudes que resalta hoy en día la sociedad. Quizás, como estamos tratando el tema esta noche de el vestido, dice que vestidos del nuevo hombre, creados según Dios. Es precisamente ese vestido que el Señor quiere que el cristianismo hoy en día sea resaltado. Aquellas
aquellos trabajos, aquellas buenas obras. Bueno, quizás muchos cristianos de la época en siglos pasados, refutando lo que el apóstol Pablo enseñaba, de que quizás la gente era salva por las obras, como quizás lo enseñó la iglesia tradicional, que había que hacer obras para ser salvos. Quizás Pablo en las enseñanzas siempre resaltó que nosotros somos salvos por gracia, pero nosotros somos salvos para obrar. Como quizás de pronto el hermano Eliseo en muchas de las enseñanzas dice que los cantos no salvan, pero los salvados cantan. Gloria al Señor. Asimismo es en nuestra vida. Hoy en día está muy acabado esos dones, digámoslo así, el don del servicio. Como dijera el apóstol Pablo a los romanos, el que sirve en servir. Ese don, eso es un don. El que sirve en servir, el que enseña en la enseñanza, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Gloria al Señor. Hoy en día quizás no se fomenta mucho esta actitud, este comportamiento, porque de pronto estamos pensando, yo hago un trabajo en la iglesia, pero ¿cuánto me van a pagar? ¿Verdad? No es como ahora años, todo el trabajo, los trabajos que se hacían, siempre a uno le enseñaban que era para el Señor, que vamos a tapar una gotera. Bueno, yo sé tapar goteras, voy a tapar esa gotera. Que de pronto el templo necesita una manito de pintura. Bueno, yo puedo pintar, yo puedo reparar esas llaves que están dañadas, yo puedo asear el templo, ¿por qué no? Limpiar, sacudir. Esa actitud de servicio, digámoslo así, ese vestido de la cual Dorcas, que está muy relacionado también con su labor de costurera, pero quizás el vestido más hermoso que tenía esta mujer era precisamente esa actitud de servicio. Quizás cuando ella enfermó, aquellas viudas, aquellas mujeres pobres, necesitadas, de pronto pensaron, bueno, qué tristeza, se murió Tabita. ¿Cuándo volverá una mujer como esta? Y cabe de pronto decir en esta noche, hermanos, que el que a Dios ama, todas las cosas le ayudan a bien. Porque cuántos hombres y mujeres, después de que esta mujer fue resucitada, que volvió a la vida, cuánta alegría trajo a aquellos hogares, aquellas viudas, aquellas mujeres tristes, quizás mujeres solas, mujeres menospreciadas porque entre otras cosas, la mujer de ese lugar del Medio Oriente, toda la vida fue maltratada, fue subyugada, fue menospreciada. Las mujeres no heredaban, no compraban, no podían vender, no tenían heredad. Eran como un cero a la izquierda. Por eso aquellas mujeres que se le acercaron a Jesús, amaron tanto a Jesús y amaron tanto esa vida cristiana y se dedicaban por completo, como quizás María, que derramó en los pies del Maestro aquel perfume y lo ungió con ese perfume tan costoso que se dice que
equivalía su precio a un año de trabajo. Es como que una persona trabaje todo un año y ese dinero no se lo gaste, sino que con ese dinero compre un perfume. ¿Cuánto dinero costaba? ¿Cuánto costó ese perfume? Y esa mujer estaba tan agradecida con el Señor que ella no le importó derramar ese perfume y ungir al maestro con ese perfume. Lo costoso de ese perfume. Tanto que en ese hogar, en esa casa de Simón, la cual estaban allí sentados a la mesa, de pronto sirviendo una gran cena, de pronto ese olor de pollo asado, de esos exquisitos manjares que quizás estaban sirviendo a la mesa, se perdió por un momento cuando esta mujer quebró ese perfume, ese vaso de alabastro y ungió al maestro con ese perfume. Qué conjugación, olor de comida con perfume, ¿verdad? Pero aquellas mujeres que hacían todas estas cosas tan maravillosas de las cuales hoy en día se registran en la palabra del Señor, era precisamente por ese agradecimiento que ellas tenían en el corazón, porque es que Jesús levantó la posición de la mujer. Si antes se dice que la mujer no podía dirigirle la palabra a un varón, no podía destapar su rostro, porque era indigna ante los ojos del varón. Y tantos años y tantas décadas donde la mujer siempre estuvo sometida y estuvo pisoteada. Pero cuando Jesús empezó a predicar y Jesús empezó a enseñar y Jesús empezó a acercársele a la gente, cuando empezó el ministerio, aquellas mujeres vieron una luz maravillosa, una luz extraordinaria. Y pensaron, llegó el momento en que nosotras seamos levantadas de nuestra postración. Entre ellas esta mujer. Esta mujer se constituyó discípula. Discípulo es aquella persona que está bajo la autoridad, que quizás se sienta un poquito más abajo de aquella persona que le está enseñando, de aquella persona a quien Dios le ha conferido la autoridad de compartir las cosas espirituales grandes y maravillosas del Evangelio. Gloria al Señor. Esta actitud de discípula, cuánta falta hace hoy en día. Que no solamente nosotras las mujeres, sino todas aquellas personas que se allegan al Evangelio por la misericordia del Señor, tengamos esa actitud reverente de ser discípulos del Señor, de acercarnos a la palabra con el sumo respeto. Por eso en muchas predicaciones y enseñanzas siempre estamos escuchando sobre el respeto hacia las cosas del Señor, sobre la admiración que nosotros debemos tener hacia Dios y las cosas del Señor. Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque, hermanos, siempre tenemos que reconocer que Él es el Señor y que Él es el soberano, y que nosotros nos debemos a Él por todo y en todo momento. Gloria al Señor. Que nosotros hemos sido escogidos como amados de Dios, que nosotros fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, que nosotros hemos sido llamados para cosas muy grandes, pero que entre más grandes nosotros entendamos aquellas cosas grandes de Dios, nosotros podamos sentirnos cada día más siervos del Señor. Gloria a Dios. Porque, hermanos, yo escuchaba en estos días a nuestro pastor que decía
cuán equivocados estamos nosotros cuando pensamos que por el tiempo que llevamos de caminar con el Señor o porque sabemos mucho del Señor, es que nosotros estamos más arriba que los demás, porque ese es el pensar de muchas personas de hoy en día, porque Dios los usa, porque conocen, porque entienden, porque estudian, porque quizás son personas que saben un poquito más que los demás, de pronto están mucho más arriba que los demás y no entendemos y no sabemos que nosotros entre más arriba estemos es donde más abajo debemos estar. ¿Por qué? Porque somos siervos del Señor. Yo escuchaba al hermano Cosme con mucha atención sus enseñanzas esta semana, y yo que lo conozco a él hace por ahí unos 18 años más o menos, del conocimiento y la sabiduría que Dios le ha dado a este hombre, la revelación que Dios le ha dado a él, es como por poner a alguien de ejemplo. Y él cada día que uno habla con él sabe mucho más porque él todo el tiempo estudia. Él todo el tiempo está escudriñando más y más la palabra del Señor. Y cada vez que yo me lo encuentro me doy cuenta que él es más sencillo. Es mucho más sencillo. Es mucho más humilde, ¿verdad? Pero es precisamente porque la persona que está caminando constantemente con el Señor y está constantemente escuchando y está constantemente escudriñando la palabra del Señor, se va dando cuenta que entre más sabemos, entonces que más aprendemos, es que más nos damos cuenta en el lugar en que estamos. Gloria al Señor. Como Jesús cuando lavó los pies de los discípulos, Él era el mayor y es el mayor porque Él es el Señor, ¿verdad? Pero mire que Él no tuvo problema en coger la toalla y el hebrillo y agacharse hasta la posición de estar al nivel de los pies de los discípulos. Quizás esta mujer, por las constantes enseñanzas y cercanía que tenía ella hacia las cosas de Dios, esta mujer aprendió que el valor de la vida está en el servicio. Gloria al Señor, el servir a Dios, pero no quizás como el servicio que hoy en día se proclama, porque miremos que quizás sabemos personas que reclamamos mucho, es que a mí no me tienen en cuenta, es que yo quiero servir, pero a mí nunca me ponen en nada. Pero hermanos, déjeme decirle que cuando nosotros tenemos el don del servicio, nosotros mismos miramos qué hay para hacer. ¿Qué hay para hacer? ¿Verdad? No necesitamos o no necesitan las personas que sean nombradas o que sean llamadas, sino que hay mucho para hacer. Gloria al Señor. Entonces, dice que esta mujer se ganaba la vida como costurera, cobraba precios justos a las que podían pagar y servía gratis a los pobres y menesterosos. Todos amaban a Dorcas, sus clientes por su fiel servicio, los pobres por su ilimitada caridad cristiana. Hoy en día se necesita este ejemplo, como el de Dorcas. ¿Cuántos hay aún entre las filas de la vida cristiana o del cristianismo cuyo testimonio en su trabajo es una franca deshonra al nombre de Cristo? Si los empleados y las personas que están bajo autoridad, nosotros entendiéramos y nos diéramos cuenta del valor tan grande que tiene de ser un trabajador honesto, un trabajador correcto. De esa manera
nosotros estamos mostrándole a la gente la vestidura que nosotros tenemos. Gloria al Señor. Quizás reclaman el máximo sueldo por el mínimo de trabajo e insisten en sus derechos sin hacer caso de sus obligaciones. Las Escrituras no hablan de derechos, sino de deberes. Hay 3 actitudes hacia el trabajo. Algunos trabajan de mala voluntad. Dice, renegando y quejándose como si el trabajo, lejos de ser una bendición, fuera un gran mal para evadir en lo posible, ¿verdad? Reniegan de sus patrones y reniegan de su trabajo. Quizás es bueno que nosotros nos demos cuenta que es un buen momento para darle gracias a Dios por ese trabajo. ¿Cuántas personas no tienen trabajo? Y están buscando trabajo, ¿verdad? Otros demuestran una gran falta de interés en sus tareas. Trabajan mientras que alguien los vigila, pero cada vez que se presenta la oportunidad, reducen su producción y descuidan su calidad. Unos cuantos se dedican a sus labores con gusto y entusiasmo, y estos son los que encuentran un verdadero placer y honda satisfacción tanto en la tarea como el producto de sus manos. Siempre han habido estas 3 clases de obreros, hermanos, y saber que todos aquellas labores y trabajos, cuanto más aquellos trabajos que se hacen en la viña del Señor, ya sea cuando se nombran en una directiva, cuando se trabaja en la cafetería, cuando se está haciendo el aseo del salón. Yo siempre que me encuentro a Nancy, la niña que hace el aseo del salón en este momento, yo la felicito. Yo no sé cuántos de ustedes lo harán, pero qué satisfacción venir a este lugar y encontrar el salón como lo encontramos. Porque esta niña todo el día está limpiando, limpia y limpia, y yo le digo, mi hija, usted todavía está con ese trapeador en la mano. Y ella me dice siempre, hermana, a mí me encanta que todo brille. Ella podría hacer las cosas de cualquier manera, ¿cierto? Pero Dios ve eso. Porque Dios ve el corazón, la actitud, la intención con que nosotros hacemos las cosas. Eso es lo que Dios mira. Quizás esta mujer, Dorcas, pienso yo, esta obra tan grande y este portentoso milagro, quizás pienso yo también, cuánto amor le ponía esta mujer al trabajo que hacía, con cuánta dedicación hacía ella estas costuras, que mire Dios, tan grande nuestro Dios, dignarse, levantar a esta mujer del mismo sepulcro, digámoslo así, aunque a ella todavía estaba en velación, pero ella ya se había muerto, ¿verdad? Dios bendice, como dice la Escritura, Dios bendice al dador alegre. Dios bendice cuando nosotros hacemos las cosas con amor, cuando las hacemos con dedicación, con esmero. Dios bendice cuando un trabajador no trabaja para el ojo de su amo, sino que dice, yo esto lo voy a hacer como para mi Señor. Como que vestirse de esa actitud de honestidad, de respeto, de dedicación, de interesarse por los intereses, digámoslo así, valga la redundancia, de los intereses de su Señor. Cuánto más cuando nosotros nos preocupamos por los intereses de nuestro Dios. Gloria al Señor. Entonces, hermanos, este vestido tenía Dorcas, hecho con mucha dedicación, y era precisamente el vestido
de ese amor con que ella hacía las cosas. Gloria al Señor. Dice también que Pedro estaba en esa ciudad cuando escuchó el llamado, escuchó los mensajeros y él se apresuró, él fue rápidamente y quizás en el trayecto él recordaba todo lo que Jesús había hecho cuando él estaba y quizás él presenció todas esas cosas y él inmediatamente fue, porque pienso que quizás Pedro conocía a esa mujer, él la tuvo que haber conocido, porque es que ella anduvo con los discípulos, quizás ella estuvo en muchas horas de oración, en las casas, porque en ese entonces eran los hogares donde se hacían esas horas de oración, esos ayunos, esas vigilias, cuando quizás los discípulos fueron encarcelados y azotados, esa mujer estuvo presenciando todas esas cosas. Por eso él se apresuró a ir. Hermanos, cuando nosotros hacemos trabajos para el Señor y hacemos servicios para el Señor de todo corazón, hermanos, Dios tiene atentos sus ojos y sus oídos. Gloria al Señor. Por eso, hermanos, cuando el justo clama, Dios oye. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Así que, hermanos, cuán extraordinarios fueron los resultados de una cosa tan insignificante como una aguja en manos de una mujer consagrada. Qué resultados tan extraordinarios, ¿verdad? De una aguja en unas manos de una mujer consagrada. Imagínense qué tan famosa se volvió, que mire cuánto ha pasado y todavía se habla de ella. Las necesidades de los desamparados suplidas, los abatidos confortados, los pecadores transformados por el poder de su testimonio, la iglesia edificada y fortalecida. Ese fue el resultado de la labor y del trabajo, de la muerte y de la resurrección de esta mujer, y su propia vida de vuelta para la gloria de Dios, a fin de que el nombre de Dorcas sirviera de ejemplo y de inspiración a los demás. En esta noche, a manera de reflexión para terminar, ¿cuál es el vestido que nosotros hoy en día nos preocupamos por tener? ¿Será quizás precisamente estar a la par de la moda? ¿Estar pendiente de qué es lo que se está usando para colocármelo? Pero déjeme decirle, hermano y hermana, en esta noche, que no es el vestido precisamente que Pedro, muchos años después, escribió en su epístola, en el capítulo 3, que dice que las mujeres, dice que el vestido de la mujer no sea de adornos y de peinados y de vestidos costosos, sino el interno. Ese es el adorno. A veces cuando la gente llega a nuestra iglesia y pregunta, a veces inquietas, sobre todo las mujeres, ¿por qué las mujeres cristianas no se pintan? No andan indecorosamente como las mujeres que no conocen de Dios. Es precisamente porque Dios siempre ha hecho énfasis en ese vestido nuevo, vestidos con ese nuevo vestido creado según Dios, ese nuevo hombre, esa nueva mujer, ese vestido que es lleno de adornos, pero no unos adornos que son literalmente hablándolos, sino esos adornos internos. Gloria al Señor. El adorno de las buenas obras, de las buenas actitudes, del buen comportamiento, de las buenas maneras. Ese es el adorno que la palabra del Señor nos está instando en este siglo en que vivimos.
¿Cuánta falta hace precisamente, como dijera en el libro de Proverbios? Fortaleza y honor, hablando de la mujer virtuosa. Dice, fortaleza y honor son sus vestidos. Abrió su boca con sabiduría. La ley de clemencia está en su lengua, cuyo valor excede al de los rubíes. ¿Verdad? Fuerza y honor son sus vestiduras. Fuerza, fuerza, constancia para seguir adelante ante las dificultades de la vida, ante las tentaciones, no sucumbir, ante los asedios del mundo. Esa fortaleza y ese honor con que nosotros los cristianos de este siglo nos debemos vestir, dando a conocer al mundo de que sí se puede vivir en contra de la corriente. Sí se puede, ¿por qué? Porque el autor de nuestra fe es Jesucristo, porque Él fue el que nos infundió a nosotros esa fe para nosotros poder agradar a Dios. Porque como dice la Escritura, sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible nosotros vestirnos de ese vestido nuevo creado según Dios. Ese vestido que, como dijera en Apocalipsis, por lo cual te aconsejo que compres colirio para que unjas tus ojos y te vistas de lino fino. El lino fino es precisamente las buenas obras. No es para ser salvos. Nosotros somos salvos por la gracia y misericordia del Señor. Pero sí hemos sido salvos para obrar, para actuar. Es precisamente lo que el mundo necesita ver y conocer. Quizás no tanto un evangelio predicado, no quizás un evangelio expuesto con mucho denuedo, aunque si se puede hacerlo. El apóstol Pablo siempre decía, orad por mí, para que cuando yo abra mi boca, yo pueda exponer la palabra con denuedo y con poder y autoridad. Pero hermanos, es precisamente el vestido que el mundo necesita ver. Qué tristeza, hermanos, que quizás nosotros nos confundamos entre la multitud. Que nuestra vida no sea tan clara, que nos perdamos entre el mundo que está en la oscuridad y las tinieblas. Que no pueda la gente discernir cuando nos ve a nosotros si somos o no somos. Quizás nuestros vecinos y nuestros familiares, y no estamos muy lejos, quizás nuestros hijos, quizás tengan que decir, yo no entiendo el evangelio de mis padres, yo no entiendo cómo dicen una cosa y hacen otra. Que quizás los vecinos, para ellos no pueda ser claro ese evangelio. ¿Por qué? Porque no somos discípulos del Señor. El discípulo siempre está pendiente de lo que su maestro le enseña. Permaneced en mí y yo en vosotros, dijo Jesús. El que permanece en mí lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Así que, hermanos, nosotros en esta noche podemos decir que nosotros hemos sido vestidos con ese nuevo vestido que el Señor nos ha dado a nosotros, y es precisamente ese vestido de buenas actitudes. Terminando dice, haced pues morir lo terrenal en vosotros. Antes nosotros éramos mentirosos, desobedientes, idólatras, adúlteros, éramos, pero ya estamos vestidos del nuevo vestido. Gloria al Señor. En esta noche, hermanos, como la palabra de Dios lo insta, de que nosotros cada día perseveremos constantes, con nuestra mirada siempre puesta en ese modelo, no en el modelo ni en el modelo que están presentando los nuevos diseñadores del mundo. No,
es ese modelo y ese figurín, si se puede decir así, que nos presenta la palabra del Señor. Gloria al Señor. Pónganse de pie, hermanos, tengan la bondad. Hermanos, que esta palabra que hemos venido escuchando hace días, quizás años, cada día nos perfeccione. Cada día, en vez de alejarnos más y de perdernos en la multitud, cada día nos acerquemos más a la presencia del Señor. Que cada día nos parezcamos más a Él. ¿Por qué? Porque caminamos con Él. Los discípulos, cuando Jesús fue entregado, la gente lo distinguía. ¿Sabe por qué? Porque hablaban como Jesús hablaba. Porque ellos detectaron de que se parecían a Jesús. Usted no nota, hermanos, que cuando una pareja lleva años de casados y viven en armonía, terminan pareciéndose el uno al otro. Es una cosa curiosa. Terminan pareciéndose. Porque el uno asume los gestos del otro, las manías, las palabras y quizás las actitudes y hasta la manera de pensar, ¿verdad? Qué bueno que nosotros cada día nos parezcamos más al Señor. ¿Por qué? Porque andamos con Él, porque caminamos, porque lo escuchamos en su palabra. Gloria al Señor Jesús. Señor Jesús, en esta noche, Padre amado, gracias te damos, oh Dios, porque tú en tu misericordia nos has vestido con este vestido nuevo, vestido de lino fino, Señor, de lino fino, Padre amado, que cada día estemos siempre preocupados cómo agradarte, cómo parecernos más a ti, Señor, cómo aprender a vivir para ti, cómo nosotros hablar como tú, pensar como tú, Señor. Jesús, que esta palabra que hemos escuchado en esta noche quede grabada en nuestro corazón, en nuestra vida, para edificación nuestra, para que seamos instruidos y perfeccionados, Señor Jesús, para el día de tu venida. En tu nombre santo, Señor Jesús. Aleluya.